Pablo y sus compañeros. Cuando salieron a evangelizar, cuando salieron a su primer viaje misionero, dice que ellos estaban en la iglesia orando y el Espíritu Santo les reveló y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Bernabé, primer lugar, y luego Saulo, segundo lugar. Pero aquí ya el nombre de Bernabé ya pasa a segundo plano, a segundo término. ¿Por qué? Porque Bernabé en este momento ya no es mencionado, porque es desplazado. Aquí está hablando de un liderazgo. Ya Bernabé no lideraba el grupo, ya Bernabé no era el hombre que guiaba esta misión apostólica, esta misión de evangelismo. Esta misión ya no era Bernabé, sino era ¿quién? Pablo, el que lideraba. Hubo un cambio de liderazgo en este momento y yo te aseguro que tú ni cuenta te diste, ¿o sí? ¿No? Cuando tú lees la escritura tienes que... ¿Por qué te ríes? Dale más gozo, Señor. Cuando tú lees la escritura tienes que poner mucho cuidado en los detalles, tienes que poner una atención en todos los detalles, porque cualquier cosa, cualquier palabra que venga ahí puede ser clave para el entendimiento de la escritura. Aquí nos damos cuenta que Pablo, antes Saulo, ya es el líder y ya no es Bernabé. ¿Qué fue lo que pasó? Necesitamos tener cuidado porque hay momentos en nuestra vida cristiana donde parece o aparentemente vamos llevando un liderazgo, pero resulta que no. Parece que vas guiando, parece que vas teniendo un liderazgo, parece que vas teniendo cierta preeminencia, pero te das cuenta que no, como aquí, no nos dimos cuenta en qué momento el liderazgo de Bernabé a Saulo o Pablo. Y un suceso aquí muy importante en este viaje. Si tú lees unos versículos atrás, creo que es del versículo 7, llegaron con un procónsul a compartir la palabra. Y aquí con este procónsul había un cierto, dice aquí, judío, mago. O sea, ¿era judío o era mago? Sí se puede. ¿Sí? ¿O era mago por qué? ¿Porque era el más gordo? No, ¿verdad? Aquí veo muchos magos. Déjame pongo acá atrás para que no me vean a mí. Llamado Bar Jesús. Ahí tienes otro nombre para tu hijo. Bar Jesús. Dice versículo 7, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo. Paulo y Pablo es lo mismo. ¿Sí? Ya sabe para dónde voy. Sergio Paulo, varón inteligente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este hombre, ¿qué deseaba hacer? Oír la palabra de Dios. Pero se les ponía el mago Elimas, pues se traduce su nombre, o sea, Elimas y Bar Jesús es la misma persona. Para que veas que Dios también tiene sentido del humor, Dios también pone apodos. ¿Sí? A lo conoce de una forma, dice Dios, se llama así, pero no me gusta el nombre, lo voy a llamar de esta otra forma. Este cuate era Saulo, pero ahora lo voy a llamar Pablo. ¿Sí? Tú ya no te vas a llamar como te llamas, ahora vas a ser el Muelas. No. El Hot Wheels, luego les platico. Pero aquí le cambió. Y dice que tuvieron cierto enfrentamiento. Entonces este hombre se oponía al evangelio. Cuando tú vas a platicar, cuando tú vas a predicar el evangelio, va a haber oposición, siempre. Diga usted, siempre que es predicada la palabra de Dios va a haber oposición, siempre. Si no hay oposición, entonces hay duda de que realmente la palabra sea de parte de Dios, porque el enemigo, el mundo, el diablo, este mundo se opone a la palabra de Dios. Ahí había cierta oposición. Ellos llegaron con un gobernante de una provincia muy importante y hubo una oposición, y por parte de sus mismos
de su misma raza, ¿sí? No quería. Tú puedes tener oposición por parte de tu familia, de tus mismos compañeros, de tus amigos. Por eso decía, ¿tienes amigos? Un verdadero amigo va a querer lo mejor para ti, va a querer llevarte a Cristo, no te va a querer arrastrar a otras cosas. Pero aquí este hombre tuvo una oposición. Y no podían predicar con libertad el evangelio hasta que Saulo se molestó, ¿verdad? Dice aquí, versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, sí, aquí lo aclara, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Está fuerte, ¿verdad? Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. He aquí la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego y no le verás la luz del sol por un tiempo. Lo dejó ciego, lo exhibió. Y más adelante dice que el procónsul quedó maravillado de la palabra, maravillado de la obra, y se convirtió. ¿Te imaginas esta escena? ¿Cómo se quedaron todos? ¿Quién era el líder en ese momento? ¿Quién era el líder en ese momento? ¿Quién? Bernabé. ¿Y por qué no fue Bernabé el que hizo esto? ¿Por qué fue Saulo? Porque a Bernabé le dio miedo. ¿Le dio miedo? Si tú te profundizas más en el estudio de las Escrituras, te vas a dar cuenta de dónde era natural este hombre llamado Bernabé. Su familia vivía ahí. Tuvo miedo. Tu reputación estaba en juego, o las consecuencias que pudiera tener en base a esta acción que él pudiera haber hecho. Porque imagínate, por ejemplo, que tú le vas a ir a predicar al gobernador de Guanajuato, ¿sí? Y no sé, el procurador de justicia se te opone, tú lo confrontas y le exhibes y le das con todo, y te vas a tu casa bien a gusto porque nadie te va a decir nada, ¿sí? Temor. Hay un temor. Cuando la palabra de Dios es predicada, hay una consecuencia, ¿sí? El enemigo se enoja, el reino de los cielos sufre violencia, dice la Escritura, y solamente los violentos lo arrebatan. No los que se enojan, sino los que tienen ese valor para enfrentarse a pesar de las consecuencias. Hay una consecuencia. Cuando tú tomas la autoridad en el reino de los cielos, hay una consecuencia, ¿sí? El enemigo no te va a dejar. Es que yo soy bien cristiano y el diablo no me hace nada. Pues tengo la duda que seas cristiano. Hay una consecuencia. Este hombre llamado Bernabé, él no quiso pagar el precio en ese momento o sufrir la consecuencia. Él vivía ahí, su familia era de ahí, era un hombre pues de alguna forma conocido, ¿verdad? Popular en esa región, y no quiso exponerse. Pero este hombre llamado Saulo, a él no le importó. A él no le importó enfrentar lo que sea con tal de que Cristo fuera exaltado. Pero Bernabé pues no era un mal hombre, ¿verdad? De hecho, él fue el que restauró a Pablo para la obra del ministerio. Él fue el primero que creyó en Pablo, y fue quien lo escogió para llevárselo en su viaje. Tú puedes ser una buena persona, tú puedes ser un buen cristiano, tú puedes ser una persona buena, ¿verdad? Cumplir, venir a la iglesia, dar tus diezmos, tus ofrendas, apoyar en lo que se necesita, pero hasta ahí, ¿sí?
y vamos a estar viviendo a la sombra de. ¿Sí? Dios quiere hacer algo grande en tu vida, Dios quiere hacer algo grande en mi vida, pero si nosotros no tomamos esa autoridad como cristianos, no va a pasar nada. Yo a veces platicaba con mi esposa y se vale, ¿verdad? Se vale. Y le decía, mira, a veces yo quisiera ya dejarme de cosas, ¿verdad? Y buscar una iglesia que esté cerca de mi casa. De hecho ya ubiqué como 3. ¿Sí? Una iglesia que esté cerca de mi casa, donde no me conozcan. Voy, me reúno, doy mis aportaciones, ¿verdad? Termina y me voy. ¿Sí? Y ya me quito de problemas. ¿Para qué nos venimos hasta acá? Y luego la carretera, ¿verdad? Y muchas cosas que pueden pasar. Yo decía, ¿para qué? Y yo le comenté al pastor, a veces yo quisiera hacer eso. ¿Se vale? ¿Sí? ¿Sí? Dios me va a castigar. Dejaré de ser cristiano, dejaré de tener la salvación. Me voy a ir al infierno, me va a ir mal. Tristemente, hay lugares donde predican que te va a ir mal. Pero este no es el tema. No, sería un cristiano común y corriente, o más corriente que común. ¿Sí? Se detendría la obra aquí en San Pancho. Imagínate, el pastor el día de mañana se levanta y dice, ay, pues ya se me fueron estos, ¿qué voy a hacer? Sí, así es. ¿Qué voy a hacer? Se me fueron estos. ¿A quién voy a poner a contar chistes ahí arriba? Ya estoy entrenando, ya leo. Me falta un poco, pero ahí va, ¿verdad? Ahí va. ¿Lo ves? Ya te ríes, ya es ganancia. Sí. Lo bueno es que no lo estoy viendo porque no traigo mis lentes. Bueno, sí los traigo, pero con estos no veo nada. Entonces, la obra continúa. La obra de Dios no se va a detener por ti o por mí o por cualquiera. La obra sigue caminando. Dios camina. El reino de Dios es en un constante movimiento. El reino de Dios no se va a detener si estás tú o no estás. Pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiso utilizar a Bernabé para la obra del ministerio, para establecer las misiones, para la obra por la cual Pablo es el que estaba trabajando. Dios quiso utilizar a Bernabé, pero Bernabé no quiso. Se paniqueó, le dio miedo, puso de lado sus intereses, puso a un lado a Dios por sus intereses, por su comodidad, por su posición. Él ya no quiso liderar. Ya no vas a ver las cartas a toda la iglesia cristiana, las cartas de Pablo. Podías haber visto las cartas, la epístola de Bernabé a los Efesios, por ejemplo, pero no. La epístola de Pablo a los Efesios, hubo un cambio de orden. Y es lo que pasa aquí, cuando yo pongo mis prioridades, cuando mis prioridades se invierten y Dios no es lo principal en mi vida. Cuando yo no pongo a Dios en primer lugar y pongo mis intereses, pongo mis prioridades, pongo mi comodidad, entonces la obra que Dios quería hacer contigo en tu vida ya no la va a hacer, la va a hacer con otra persona. Dios te escogió a ti, Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí, pero si yo no quiero, Dios va a usar a otra persona. ¿Dejarás de ser salvo? No. Pero hay un galardón, hay un premio. Dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, a fin de poder alcanzar el premio, el galardón. Él no se sentía todavía digno de recibir el premio.
Si él no se sentía digno de recibirlo, imagínate nosotros. Hay un premio a la obediencia, hay un premio al sacrificio, hay un premio que Dios quiere darte. Pero si no lo quieres, se lo va a dar a otro. Así de fácil. Dios quiso usar a Bernabé, no estuvo dispuesto y levantó a Saulo. Por eso le cambió el nombre a Pablo. Pablo, por procónsul, Paulo, para mostrarle dónde fue que Dios lo levantó a Pablo, y para demostrarle a Bernabé qué fue lo que hizo. En 3 viajes él estuvo, cuando los apedrearon, ahí estaba el Bernabé. Yo me imagino ahí esquivándole las piedras, ¿no? A Pablo, ¿sí? Jalándolo para correr o no sé, ¿verdad? Escondiéndose de los que lo estaban apedreando. Pero ahí estaba. Se necesita sabiduría, se necesita humildad para reconocer y para poder dejar a un lado el liderazgo también. Hay generaciones que vienen detrás de nosotros. Nosotros no lo sabemos todo, nosotros no somos los maestros de la ley. Jóvenes vienen empujando y tenemos que reconocer cuando ellos de alguna forma nos rebasan, y qué bueno que nos rebasen y qué bueno que hagan mejores cosas, y estar ahí. Él estuvo ahí, pero invirtió las prioridades. ¿Y el otro? El de la vida. ¿Y cuál escogieron? El de las. ¿Por qué no escogieron el de la vida? ¿Por qué escogieron la sabiduría? ¿Por qué escogieron en base a su propia sabiduría? Se invirtió, ¿te fijas? Se invirtió el orden y de ahí vino una caída. No escogieron la vida. Y aquí ponga delante de ti la vida. Escoge pues la vida. Sí. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús es un símbolo, un sinónimo del templo. Dice en Hebreos que todas las cosas que tenemos aquí son símbolos de lo que está ahí arriba. El templo se dividía en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el atrio, yo soy el lugar santo y yo soy el lugar santísimo. El atrio es la entrada, el lugar santo es caminar en santidad y el lugar santísimo es caminar en la presencia de Dios. ¿Dónde quieres estar? Más allá, más adentro, a la presencia de Dios. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes qué hay en la presencia de Dios? ¿Sabes qué hay en la presencia de Dios? Dios. Dios. Con eso tenemos. Dice el libro de Corintios, hablando del orden de la resurrección, es Cristo y las primicias. Las primicias. ¿Sabes dónde están las primicias? En la presencia de Dios. Y después la cosecha. ¿Dónde está la cosecha? Afuera, en el granero. Tus primicias, ahorita hablando de las primicias, tus primicias van a estar delante de la presencia de Dios. Y ahí Dios se agrada de ello. Dice ahí que en la presencia de Dios está el fuego, una palabrita que a veces se usa mucho de moda, ¿verdad? El Shekinah. El Shekinah no es nada más y nada menos que el fuego de la presencia de Dios que está por encima del altar. Cuando el sacerdote presentaba la ofrenda y la ofrenda era agradable delante de Dios, prendía un fuego de un color azul y significaba que la ofrenda era recibida. Y a través de esa primicia era bendecida toda la cosecha a través de Cristo. Y las primicias, nosotros, es bendecida toda la cosecha, toda la humanidad. Sí,
si me explico en este punto, sí hay una cosecha. Cada vez que yo escoja el segundo árbol, cada vez que yo no escoja la vida, sino escoja lo que a bien me parece, ¿se acabó? ¿Sí? No le estoy hablando de salvación, yo le estoy hablando de liderazgo. Es tiempo, iglesia, de dejarnos atrás todas esas cosas y hablar de cosas. No quiero decir lo más importante, sino de otras cosas más trascendentes. Ya no podemos seguir siendo cristianos, hombres, mujeres del montón. Sí somos salvos, sí nos reunimos, sí nos congregamos, sí somos buenas personas, pero Dios quiere usarte de una manera sobrenatural. Dice en el libro de Hebreos, y yo les platiqué alguna vez cuáles son los fundamentos de la doctrina de Cristo. Ahí los puedes tú encontrar, los rudamentos, los fundamentos de la doctrina de Cristo, dicen Hebreos. No echando otra vez el fundamento de la doctrina de Cristo, ya no vamos a estar hablando de que sí, es que si soy salvo o por gracia o la salvación se pierde, no se pierde. Mira, es un tema bastante trillado. Es que el bautismo, ¿por qué me debo bautizar si me bautizaron de chiquito y si mi papá no se bautizó y todas esas cosas? Ya no. Nosotros debemos de caminar a una nueva experiencia en Cristo todos los días. Eso ya queda atrás. Dice, no eches otra vez el fundamento. Eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos, eso ya lo vimos. Adelante, Dios tiene cosas grandes para ti, pero no inviertas el orden. No podemos invertir el orden, no podemos poner nuestros intereses por encima de Dios, porque cuando nosotros ponemos nuestros intereses por encima de Dios, vamos a estar a la sombra. Si escogemos lo segundo, ¿qué crees? Pasamos a segundo. No, ya andábamos bien pobres de agua. Si escogemos lo segundo, pasamos a segundo lugar. Si escogemos lo primero, pasamos a primero. ¿Sí? ¿Dónde quieres estar? ¿En el segundo o en el primero? ¿Qué quieres ser? ¿El que haga los milagros o el que va detrás del milagro? ¿Qué quieres ser? Todas las decisiones que tú vayas a tomar en tu vida están basadas en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo pero para poder amar a tu prójimo primero, tienes que amar a Dios. Que Dios sea tu prioridad, que Dios sea nuestra prioridad. Porque entonces cuando llegara a pasar una situación y que Dios te diga, no, ahorita siéntate aquí, aguántate tantito, ¿cómo vamos a reaccionar? Hechos capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, ¿se fijan? Pablo y Bernabé, ¿no? Y sus compañeros, o sea que Bernabé ya estaba allá, en la fila. Aguántate tantito hasta que te vuelva a tocar, ¿sí? Arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Otro cristiano, repita conmigo, otro cristiano, ¿sí? ¿Qué hizo? Fue un hombre con todo el poder del Espíritu Santo y le echó ganas y, ¿dice ahí? ¿No? ¿Qué hizo? Se apartó y se regresó, ¿sí? Ese está peor todo. Este está peor. Imagínate Pablo con esos amigos, con razón siempre andaba solo, ¿verdad? Que es con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Y sí, realmente Pablo prácticamente andaba solo. Imagínate, su raza, los judíos, sus compañeros, pues, porque él era un maestro, un rabino, un maestro de la ley, lo despreciaron. Cuando él iba a predicar
a los gentiles, ¿verdad? Que no era la gente bien amable, sino hablando del gentilicio, del vulgo, del populacho, ¿verdad? Ellos les llamaban perros. Pues hablaba en contra de sus dioses. A ver, vete por allá, no voy a decir dónde, hablar en contra de los dioses, a ver cómo te reciben. ¿Sí? ¿Con quién se juntaba? Pues nadie lo quería. Pero no le importó. Dice aquí que, ¿qué fue lo que pasó? Imagínate la escena, mientras estaban aquí con el procónsul, ¿verdad? Estaban delante del gobernador, pues ¿a dónde los llevaron con el gobernador? Ni modo que lo han llevado ahí a una chocita, ¿verdad? Así, de madera o... ¿Dónde los tendrían ahí ellos? Sí, en una residencia, ¿verdad? Yo conozco la casa del gobernador de Guanajuato, y antes de que fuera gobernador y antes de que fuera cualquier otra cosa, él andaba ahí repartiendo sus volantitos a pie, ¿te acuerdas? Pues no estaba mala, estaba decente, pero no se veía, pero yo no sé dónde vive el gobernador, pero yo no creo que sea cualquier cosa, ¿verdad? Él estaba ahí, cómodo. Y Pablo haciendo ahí señales, sacando demonios y predicando y gente convirtiéndose. ¿Te imaginas una obra poderosa? Pablo aquí predicando, aquí y allá y dando patadas y todo. ¿Cómo estaría este hombre, Juan? Maravillado. No, ahora sí, estamos con todo, ¿verdad? Ahora sí, diablo, te voy a dar. ¿Qué pasa cuando tu vida te está yendo muy bien? ¿Qué pasa cuando estás acá? ¿Cómo te sientes? No, me siento Goku. No es cierto. ¿Cómo te sientes cuando estás acá? Cuando Dios está obrando en tu vida de forma poderosa. Mi familia, les hablo del evangelio, se convierten. Gente, voy, oro por los enfermos y son sanados. Oro por los que se están muriendo y se mueren. Señor, ahí te mando otro. Ya van dos, apúntalos. Sí. ¿No dice ahí en la Biblia que son obras que se apuntan a tu cuenta? No por los muertos, no por los que se mueren, no es cierto. No es cierto. Mi esposa sí hace eso, ora y se muere. Si alguien quiere conocer a Dios, vaya con mi esposa. No, es cierto, nomás uno se te murió. Pero ya. Era otro plan, era otro propósito. Poderoso. No, de aquí soy. Todas las puedo. Imagínate este Juan. Y luego, chavo. Juan Marcos. Él era judío y era ciudadano romano. Juan, el nombre Juan, era el nombre hebreo, y el nombre Marcos era el nombre romano. Este hombre tendría más o menos unos 16 o 17 años cuando Jesús fue crucificado. Entonces pues estaba chavo, ¿verdad? Y pues chavo, pues todo se les hace bien, ¿verdad? Todas las podemos. Sí, vamos a entrarle con todo, pero a la hora de los trancazos, después de eso, dice ahí que llegaron, predicaron el evangelio, como les digo, no les pareció y los apedrearon, ¿sí? Fueron a predicar a una colonia popular, ¿verdad? Les salieron los cholos y ahí dices, ¿verdad? Ay, Señor, pensé rendirme, pero vi que alguien seguía mis pasos y eran los cholos que me venían apedreando. Y no me rindo porque me vienen siguiendo. Ya no le gustó. A la hora de los trancazos, mira, mejor correr que ser cristiano, dicen. Huyó. Este Juan Marcos, sí escribió el evangelio, sí, Dios después lo restauró, pero también Dios lo iba a utilizar. El protagonismo es una de las problemáticas hoy en día de la juventud. Los jóvenes, no todos, ¿verdad? Yo he conocido jóvenes que saben todo, conocen todo y son mejor que tú, ¿sí? Y están en contra de todo lo que tú dices. Me decía mi esposa, yo no sabía que ahora los jóvenes piensan que a los 40 ya está uno viejo, ¿verdad? O sea que me faltan como 3 años para envejecer. Yo sé que me veo más joven, pero pues es la gloria de Dios. Es la chequina de Dios.
¿Sí? ¿Quién era este Juan Marcos? Era el dueño, su mamá, ¿verdad? Era una mujer prominente ahí en Jerusalén y fue el lugar donde, según algunos historiadores, algunos gente, ¿verdad?, que conoce de la Biblia, pues yo no les voy a decir que están equivocados porque yo no estuve ahí, pero tampoco puedo decir que sí porque pues tampoco estuve ahí, ¿verdad? Le preguntaron los discípulos a Jesús qué señal vamos a ver para cuando vas a hacer la cena, ¿verdad? ¿Qué señal vamos a encontrar? Y Jesús les dijo, van a encontrar un hombre que lleva un cántaro con agua, dice, síganlo y donde se meta, él es. Y dicen, cuentan que probablemente era ese hombre, Juan Marcos, ¿sí? Porque esa era una labor para las mujeres, no para los hombres. Entonces, ¿por qué él estaba llevando el agua? Pues porque su mamá lo mandó, así de fácil, ¿sí? Era una persona, era un hombre sujeto a sus padres. También hay una historia del joven rico que dice que Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino? Le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ven y sígueme. Y dice que el rico se agüitó y se fue. Probablemente cuentan, ¿verdad?, que ese hombre era Juan Marcos, ¿sí?, el joven rico. Porque era rico. Porque era rico, porque su mamá tenía una casa bien grande, ¿sí? No era cualquier casa. Jesús escogió ese lugar para la cena y fue el lugar donde se derramó el Espíritu Santo por primera vez en el día de Pentecostés. Dice que había muchas personas, ¿verdad? 120 personas. Aquí, si le metemos aquí 120, pues a lo mejor nos truena esto, pero ya Dios nos va a dar la estrategia para ampliarnos. Pero 120 personas reunidas en un lugar, pues se da cuenta que el lugar alto, o sea, la terraza de su casa, su roof garden, sí, le cabían 120 personas. Estamos hablando de 120 personas más aparte los que servían. ¿Cuánta gente te gusta que le cabía ahí? 200 personas, fácil, ¿sí? Sí, para tener una terraza para 200 personas, pues era una señora bien pesuda, ¿verdad? Este cuate no tenía problemas, se regresó. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí sufriendo? ¿Para qué estoy aquí exponiendo mi vida? Me regresó a mi casa. Y se regresó. ¿Se vale? ¿Qué diría Pablo? Ay, iba a decir otra cosa, pero desgraciado, ¿verdad? Por no decir, nos abandonó. Se fue, se regresó a su casa. Tuvo miedo. Pero esta no era la primera vez que él huía. No era la primera vez. ¿Quién era este hombre? Juan. ¿Qué? Juan Marcos. ¿Qué fue lo que escribió? El Evangelio de Marcos, que realmente es el Evangelio de Pedro, porque Pedro se lo dictó, ¿sí? Pero se le conoce como el Evangelio de Marcos. Y en Marcos 14:51 hay un incidente que llama mucho la atención, y desde tiempos inmemoriales yo me hacía esta pregunta, y es una pregunta, yo creo que de las preguntas teológicas más consultadas, ¿verdad, pastora? ¿Por qué? ¿Me lo pones? Marcos 14:51 y 52. Te hace así en la cabeza, bueno, a mí, ¿verdad? Pero cierto joven le seguía. ¿A quién seguía? A Jesús. Cuando lo arrestaron, cuando pasó toda esa situación, cubierto el cuerpo con una sábana, ¿y qué hicieron? Lo agarraron. Y el siguiente versículo: mas él, dejando la sábana, huyó. ¿Por qué viene eso en la Biblia? ¿Por qué estará eso en la Biblia? ¿Era boyerista este cuate o qué? ¿Quién lo escribió? Marcos. Pero les dije una clave antes. ¿Quién se lo dictó? ¿Lo vieron?
Dijo, ese encuerado que anda. ¿Quién es? ¿Te imaginas cuando estaba escribiendo? Ahí ponle ahí. ¿Te acuerdas cuando te agarraron y te fuiste encuerado? Y el Marco, híjole. Para que vean, tienes que imaginarte la... Ya no me lo imagino encuerado, pero bueno, por atrás, ¿verdad? Como en las películas. Así, con su hojita. Imagina, tienes que imaginarte la palabra. Imagínate, hazte una película en tu cabeza. Imagínate el Pedro ahí. Ay, Señor, yo te seguiré hasta el final. Y ve que Jesús lo arrestan y me voy. Y luego de repente está Pedro así bien triste, va a llorar porque abandonó al Señor y porque lo agarraron y voltea a ver un encuadrado corriendo y ya. ¿Qué pasó? Lo bueno es que ahí no había estos, ¿verdad? Si no, imagínate si hubiera hecho viral. ¿Hasta dónde lo alcanzó su pecado? Estaba dictándole. Y tomaron a Jesús, lo arrestaron y todo. ¿Y te acuerdas cuando te encueraron y saliste corriendo? Apúntalo también, eso está bueno. Si te has puesto a pensar eso. Eso está bueno, sí. ¿Por qué huyó? Mira, antes que pierdas de una persona antes de perder su posición, una persona antes de perder su estabilidad, una persona antes de perder su seguridad, lo primero que pierde es la cobertura. Lo primero que pierde es la cobertura. Cuando José el hijo del Altísimo, no, José el de la Biblia, ¿verdad? José el soñador. Cuando a José lo vendieron sus hermanos, ¿qué fue lo primero que hicieron? Le quitaron la cobertura, fue exhibido y fue vendido como esclavo, ¿sí? El enemigo te quiere esclavizar, el enemigo quiere que estés ahí, esclavo, y te quiere quitar la cobertura, ¿sí? Más adelante, bueno, algunos estudios dicen que esta sábana era una especie de sábana de lino que utilizan para envolver a los muertos y todo, pero esa es otra enseñanza. Cuando Jesús fue exhibido en la cruz, ¿qué hicieron? Dice que lo despojaron de su cobertura. Pero aquí es al revés, porque a él no lo despojaron, él se despojó, él lo entregó. Él quiso despojar. ¿Por qué? Porque el que tenía que estar exhibido en esa cruz, el que tenía que estar ahí, era yo, eras tú, éramos nosotros, toda la humanidad. Pero él dijo, no, yo no los voy a exponer a ellos a la vergüenza, yo no los voy a exponer al pecado, yo me voy a exponer. Yo elijo dejar mi cobertura, mi comodidad, para que ustedes no sean exhibidos. Tú y yo no vamos a ser exhibidos. Nuestro pecado no va a ser exhibido. El diablo, el enemigo, no tiene poder. El enemigo no te puede exhibir porque todo nuestro pecado, el pecado fue exhibido en la cruz por medio de Jesucristo. Él es nuestra cobertura. Se despojó de su cobertura para ser Él nuestra cobertura. Ya no más. No dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que vivo, la vivo en el Hijo del Hombre que murió, el Hijo de Dios que murió y se entregó, se exhibió. ¿Para qué? Para que yo no sea exhibido. Entonces mi vida tiene que ser para Cristo. Primer lugar, Cristo, el Señor, en primer lugar. Este hombre fue exhibido porque huyó. El diablo quiere quitarte tu cobertura, el diablo quiere quitarte tu comunión con Dios. No, es que yo ya no me voy a congregar ahí porque no está bien ahí, no hay, mejor me voy a otro lado. Sí, es que yo ya no voy a orar porque Dios no hace nada. Este lugar debería estar lleno, todos los lugares donde se predica la palabra deberían de estar llenos, pero primero ponemos otras cosas que a Dios. Primero ponemos el segundo mandamiento, ni nos vamos al segundo. Acuérdate, la Biblia
El segundo es mejor que el primero en cuestión del sacrificio y en cuestión de Jesucristo, pero en cuestión de autoridad y en cuestión de orden, lo primero es lo mejor. Cuando ponemos nuestra comodidad, cuando ponemos nuestros intereses del lado de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, entonces hay un problema, somos exhibidos. La estrategia del enemigo es engañarte. Él te engaña para que tengas dudas, para que tengas temores, para que tengas pleitos, para que te alejes de Dios. No, es que Dios no va a hacer nada. Yo estuve a punto de ser engañado. Yo dije, ¿qué estoy haciendo ahí? Ya, mejor ya. Me voy a otro lado donde no me conozca. A veces somos a punto de ser engañados y caemos y somos exhibidos. Fíjate, este suceso pasó hace más de 2000 años y se sigue platicando. Cuando llegue al cielo, una de las cosas que voy a hacer es voy a buscar, a ver, ¿dónde está el encuerado que andaba ahí corriendo? Entre otras muchas cosas. Cuando llegues al cielo, cuando llegues a la gloria, cuando llegues a la presencia de Dios, lo único que vamos a poder hacer es agradecerle. Porque no todos. Graba bien eso, apunta bien. No todos estaremos en la presencia de Dios. Solo las primicias. No todos. Sí, no es salvación. Sí, no estoy hablando de salvación. Puede ser salvo, sí, pero no estar de la presencia de Dios. Puedo estar en el cielo, pero pues aquí en la orillita. Aquí Dios estaba moviendo algo que iba a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Y este hombre, Juan Marcos, decidió huir. No era la primera vez. Cuando arrestaron a Jesús huyó. Cuando se pusieron feas las cosas en el evangelio huyó. A veces parece que Dios no está haciendo nada. A veces parece que la situación no cambia. Parece que estás haciendo las cosas bien. Es que estoy haciendo las cosas bien. Es que dice la palabra que haga esto y lo hago. Voy a hacerlo y consulto con Dios. Y las cosas no cambian. Cuando las cosas en lo terrenal van mal, aparentemente en lo espiritual se está librando una batalla que tú no tienes una idea. Y Dios está haciendo cosas sobrenaturales, pero no lo podemos ver. Está escrito un profeta, no me acuerdo quién era, ¿fue Elías o fue Eliseo? Que le dijo al siervo que abriera sus ojos. ¿Quién fue? Eliseo. Este cuate no, ¿a Jessie? No, pues ella tiene los ojos bien abiertos. Ella tiene los ojos bien abiertos. Mira. Ni en la convalecencia pierde el glamour, mira. Le dijo al Espíritu Santo, ábrele los ojos a este para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Tal vez estés librando una batalla. Tal vez parece que no pasa nada, o quieres aventar la toalla, ¿verdad? Pero si avientas la toalla, pues cúbrete con otra cosa, ¿verdad? No vas a aventar la toalla como este hombre y salir corriendo. Pero en lo espiritual, mira, está una batalla tremenda. Cuando arrestaron a Jesús, cuando este hombre, Juan Marcos, vio a Jesús ahí, que lo arrestaron, dijo, pues ya valió. O sea, si a Jesús le hicieron eso, pues ¿qué me van a hacer a mí? Y parecía en ese momento que el diablo había ganado, parecía en ese momento que Jesús estaba siendo derrotado, pero en lo espiritual se estaba formando una victoria, la victoria más grande de la humanidad, que ha trascendido desde ese tiempo y seguirá trascendiendo hasta la eternidad. La victoria de Cristo en la cruz es la victoria más grande que ha podido.
ser en este tiempo. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. No tires la toalla, no te acobardes, no pongas de lado a Dios por tus intereses. El mundo ya no fue el mismo a partir del sacrificio de Cristo. Tu vida ya no va a ser la misma a partir de que tus ojos espirituales, tus oídos espirituales sean abiertos y puedas ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre Pablo, antes llamado Saulo, porque este hombre tuvo el valor y el coraje para enfrentarse a tantas adversidades. ¿Por qué? Dice que cuando tuvo el encuentro con Cristo, le dijo: Señor. Él tuvo un encuentro con Dios, él tuvo una revelación de la majestad y de la gloria de Dios. Yo no sé qué fue lo que vio ese hombre, pero después de haber visto eso, su vida ya no fue la misma. Después de lo que vio, a él ya no le importaron todas las cosas de aquí, porque él sabía lo que había visto y sabía a dónde iba. Ya no le importó la vida. Por eso él se arriesgó a que lo mataran, a que lo apedrearan. Dice ahí en la escritura que una vez lo apedrearon, lo dieron por muerto y lo sacaron arrastrando como un perro, ¿verdad? Y después de rato se levantó, se sacudió. Bueno, primero sacudió y luego se levantó, sí, pero el orden de los factores en Cristo sí altera el producto. Acá en matemáticas no, pero yo no creo que haya sido la primera ocasión en la que lo dieron por muerto, pero Dios lo respaldó. Y él decía: no me importa mi vida, para mí el morir es Cristo y el vivir. ¿Verdad? ¿Verdad? Si están atentos. El morir es ganancia. Ganancia. Porque él sabía para dónde iba. Pero cuando no sabemos a dónde vamos, nos aferramos a lo que tenemos. ¿Sí? Quiero terminar en este tiempo y vamos a ponernos de pie. Que Dios sea nuestra prioridad, que Dios sea lo principal en nuestra vida. Hay situaciones difíciles, hay conflictos, hay cosas que pueden pasar, pero como les dije hace rato, no podemos invertir las prioridades. Si tú te sentías desanimado, si tú te sentías como que pues ¿para qué me congrego si mi vida no cambia? ¿Para qué leo la Biblia si sigo igual? ¿Para qué si hay persecución? ¿Para qué si hay tristeza? ¿Para qué si hay tribulación? Quiero decirte que Dios puede hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Solamente dice, si crees. Porque al que cree, todo le es posible. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú nos enseñas a través de tu palabra lo maravilloso que es la vida en ti. Señor, yo no me imagino en otro lugar. Yo no me imagino en otra circunstancia que no sea contigo. Perdóname, Señor, si alguna vez he decidido apartarme. Perdóname si alguna vez me ha ganado las circunstancias, si me ha ganado el mundo, si me ha ganado el temor. Perdóname, Señor, porque no he sido valiente para vivir la vida como tú quieres que la viva. Yo sé que tú tienes un plan y un propósito para mí. Yo sé que tú quieres hacer algo grande conmigo y no quiero dejar pasar esa oportunidad. Yo no quiero ser como Bernabé, que vivió a la sombra. Yo no quiero ser como este hombre Juan Marcos, que huyó. Aquí, Señor, hay Pablos, hay Saulos que tú has transformado y tú quieres utilizar para sacudir esta ciudad, para sacudir esta región, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú siempre respaldas la palabra. Gracias, Señor. Mi vida,
sus manos ahí donde está y dígale: